Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel de Hernández Santiago, soy de la carrera de Ingeniería Informática y voy a presentar lo que es el tema 4.4 de la materia de arquitectura de computadoras, que es el desempeño de las computadoras actuales. Bueno, para comenzar voy a leer primero tomaré como referencia esta página de internet que nos habla sobre un poco sobre lo que son las computadoras actuales. Bueno, comenzando nos dice: las computadoras actuales son la mejor opción para cualquier tipo de trabajo, ya que cada vez cuentan con más mejoras, lo cual es una gran utilidad para la ejecución de distintas labores. Bueno, si nos vamos a tiempos atrás, donde los computadores antes eran muy grandes, eh, eran equipos muy robustos, ocupaban pues, mucho espacio a, a comparación de una laptop de nuestros tiempos. Bueno, se sabe también de que aparte de que eran muy grandes esos computadores y que eran de escritorio, contaban con recursos muy limitados. Por ejemplo, que la RAM antes era una giga de RAM era muchísimo. O sea, acaso no había una giga de RAM. Igual con lo que es el, la unidad de almacenamiento, igual era muy reducida. Y por ejemplo, hablando de eso, de lo que son el diseño de las computadoras, en ese caso sí era muy tedioso tener un portátil, un ordenador de ese tamaño, de ese tipo. Pero con el paso de los tiempos se fueron modificando estas, estos equipos y se fueron haciendo más pequeños a, a como muchos de los que estamos en este momento viendo este video. Estamos a lo mejor viéndolo en una laptop. Sabemos que ya sea de cualquier marca, es una laptop, es pequeña, es portátil y pues en muchos de los casos es muy delgada. Bueno, eso es en temas de estética. Si, si nos vamos a una parte donde es por la parte en cómo lo vamos a ocupar, podemos deducir que puede ser muy bonita la computadora o la laptop, el portátil, pero no cumple con lo que requerimos para usarla. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona o un estudiante de secundaria use una computadora para la secundaria, que normalmente solo se ocupa para lo básico, como lo es el Word, todos esos programas de Office, a comparación de un estudiante de universidad que la usa para alguna especialidad que ocupa algunos recursos que se necesitan para poder ejecutar esos programas. Por ejemplo, en este caso estoy cursando la carrera de Ingeniería Informática y ocupo algunos programas que son un poco pesados o se necesita un poco más de recursos por parte del portátil para poder ejecutarlos. Un ejemplo es el, el Android Studio. Sabemos que el Android Studio pide como una mínima, pide 4 gigas de RAM, pero 8 al igual que 8 gigas de RAM se siente un poco, que es muy poco para poder ejecutar ese programa. Bueno, otro ejemplo que podría ser serían los entornos de desarrollo, los IDE. Por ejemplo, un Visual Studio Code también pide muchos recursos para poder ocuparlo como para crear nuestros programas. Otro ejemplo que podría ser, bueno, en algunos casos se ocupa el Unity, que es para diseño gráfico. De igual forma pide muchísimos recursos. Que doy a la conclusión con esto, que uno como estudiante o dependiendo no es lo que la necesidad, es el portátil que vas a adquirir. Bueno, aquí tengo una línea del tiempo donde nos dice que en los 1940 las computadoras eran muy grandes, muy grandes, y la pantalla era muy chica.
ocupaban mucho espacio, muchísimo espacio. En 1970 eran de igual forma, aún así eran muy grandes. Ya en los 80s ya cambiaba un poco su diseño, ya tenían la forma de como conocemos lo que es un ordenador en estos tiempos. Bueno, en los 90 se ve que hay un poco más de diseño por parte de cada distribuidor, de cada marca. Y pues en los 2010 vemos que ya es un poco más elegante el diseño. Por ende, como se estuvo avanzando más en la tecnología, sabemos que ahora ya contamos con lo que es gigas de RAM, como lo son un tera, en sí mucho almacenamiento. Los procesadores, hablando de procesadores, de igual forma son muy diferentes a comparación como los de antes. Los sistemas operativos igual, si como muchos estamos acostumbrados a usar lo que es el Windows, sabemos que se empezó con una interfaz muy sencilla, que lo que es el MS2, un sistema muy operativo sin interfaz, solamente con comandos. Y ahora tenemos en la actualidad, en este año que es el 2023, tenemos el Windows 11. Posteriormente vendrán más actualizaciones, pero sabemos que conforme va avanzando la tecnología, eh, se va innovando todo lo que es esto de hardware y software. Bueno, hablando también de otros componentes, también hablamos de pues de lo que son las tarjetas gráficas. También sabemos que antes, como no había tanto interfaz en un computador, no se utilizaban tanto estas tarjetas. Ahora, sí, para ejecutar un juego se necesita una tarjeta de video un tanto potente, una RTX, una GTX que pueda hacer este tipo de trabajos. De igual forma, influye mucho en la RAM. Eh, otras cosas, pues es el sistema operativo. Hay muchos sistemas operativos, distribuciones de Linux, incluso eh, también de Mac, entre muchos más, pero la mayoría son distribuciones de Linux. Hablando más sobre estos, son las computadoras. En, en esta materia, el, el docente nos ha enseñado esta tarjeta de desarrollo. Se llama Raspberry Pi. Parece que es la 4. Bueno, hablando de esta tarjeta, ¿a qué voy hablando de esta tarjeta? Estamos hablando del desempeño de las computadoras. Bueno, sabemos que una computadora de escritorio, una laptop, tiene, pues en ese tamaño tiene muchos componentes, algunos de muy alta calidad, dependiendo para qué lo vayamos a ocupar o qué es lo que necesitamos. Bueno, pero en esta tarjeta, lo que es la Raspberry, eh, vemos en esta tarjeta que tiene su propio procesador. En este caso viene con 8 GB de RAM y cuenta con Wi-Fi, con Bluetooth, todas las funciones. En esta parte de esta tarjeta tiene una ranura para meter a una SD card. Bueno, ahí se inserta un sistema operativo, distribución de Linux, especialmente para la Raspberry. ¿Cuál es esta? Se llama Raspbian, me parece ser. Ese sistema operativo está hecho para esta tarjeta. Y esta tarjeta la podemos usar ya con una interfaz, en este caso Linux. Y podemos trabajarlo con un computador. Lógico, no nos va a dar tanto el desempeño como una computadora de escritorio que tiene sus componentes pues al full, o una laptop, un portátil que nos da, pero nos sirve mucho como un computador. Literal es un procesador, una CPU, esta tarjeta. Como les digo, tiene su propio procesador, tiene sus ranuras de Ethernet, tiene sus entradas USB, tiene algunos puertos. Estos puertos son para proyectar lo que se está viendo, la interfaz en una pantalla. Tiene algunos otros puertos, unos GIO, que son para si se ocupa como tarjeta de desarrollo, por ejemplo, para hacer algunos circuitos.
Bueno, esta tarjeta también viene, me parece, con un kit de un ventilador, se conecta a los pines y, y pues sirve para disipar ese calor que consumen, porque se sabe que se irrita mucho porque no tienen tantos recursos como una computadora y pues eso se calienta. Es muy buena esta placa, la hemos estado viendo con el docente en lo que es esta materia. Y pues esa es la relación que tiene con el desempeño de las computadoras, de cómo antes eran una, una, unas computadoras grandes, ay perdón, unas computadoras muy grandes a comparación de ahora, que como esta tarjeta puede ejecutar un sistema operativo, tiene sus 8 gigas de RAM, que en ese tiempo no se podía tener 8 gigas de RAM en un dispositivo tan pequeño. Y pues esa es su relación entre el desempeño de las computadoras actuales y el desempeño de ahora las computadoras. Este, perdón, las computadoras que hace tiempo se utilizaban. ¿Cuál es la conclusión de este video? La conclusión de este video es que si se va a adquirir algún computador o, o depende de la necesidad de que es lo que necesites, o sea, es lo que tú necesites. No te puedes ir mucho por el diseño, porque en ese caso si no tiene bonito diseño, pero no tiene lo que tú necesitas para lo que quieras ejecutar, no te va a servir. Necesitas ver tus requerimientos y ver cuál es lo más apropiado o lo que necesitas para poder hacer tus programas, ejecutarlos, crear o lo que vayas a realizar con tu computador. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias.